Bien, entonces siempre tienen que mirar en función de esto, ¿sí? O sea, cortan el doble enlace por acá y miran en función de cómo les queda el compuesto. El tema es el siguiente. Ustedes recuerden que los dobles enlaces no son fáciles de rotar, ¿sí? Entonces ustedes no pueden hacer una libre rotación de esto con esto en cualquier momento y de cualquier modo, ¿sí? Si ustedes rotan algo, otra cosa va a rotar a la vez. Entonces, esta parte de la química orgánica me atrevo a decir que es la más difícil que he estudiado alguna vez, porque yo tengo que tener mucho cuidado con las rotaciones, muchísimo cuidado con las rotaciones que hago, porque hay rotaciones que están permitidas y rotaciones que no están permitidas, ¿de acuerdo? Y esto hace a, digamos, propiedades ópticas, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, hay compuestos que tienen la capacidad de polarizar la luz, hay compuestos que no, es decir, esta parte de la química es un quilombo, ¿sí? Es un quilombo muy zarpado. Así que dejémosla acá, por lo menos para que ustedes sepan lo que es un cis y un trans. Esto también tiene otra nomenclatura, que no viene al caso, ¿sí? Que ahí sí yo tengo, digamos, más nociones de cómo puedo rotar, de hecho, ¿sí? Pero bueno, este no es el caso. Pero bueno, dejémoslo acá. No quiero que nos metamos muchísimo más con el tema de las rotaciones, porque esto sí que estaríamos mucho tiempo, y esto sí necesitaría un power, y esto sí necesitaría un simulador, para que ustedes vean cómo rotan, porque es muy difícil de ver si no. Bueno, bien, entonces vamos a ir con los hermosos grupos funcionales. Esperen que tengo que poner para... eh, Ah, sí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Bueno, esto sí que no lo vieron, me dijeron, ¿no? O sea, grupos funcionales no. No, profe. Bien, o sea, ustedes solamente vieron hidrocarburos. Bueno, ¿qué pasa con los grupos funcionales? Lo que sucede es lo siguiente, a ver, nosotros vamos a tener una cursada extendida. En la cursada extendida, nosotros lo que vamos a hacer es ver grupos funcionales, por supuesto, para que ustedes entiendan, la base de lo que son las biomoléculas, ¿sí? O sea, ustedes tienen que poder comprender, por supuesto, cuáles son las funciones, cuáles son las características de todas las biomoléculas, sea proteínas, lípidos, hidratos de carbono, cualquier tipo de ácidos nucleicos, pero para poder entender todo eso, para poder entender funcionalidad y características generales, ustedes lo primero que tienen que entender son las características químicas, es decir, nos tenemos que zambullir bien en qué grupos funcionales tiene cada una de esas moléculas. Entonces ahí ustedes van a entender las características, ¿sí? Por eso es que lo primero que vamos a hacer es vamos a ver grupos funcionales en general, no abocados solamente a biomoléculas, sino que los vamos a ver en general, ¿sí? O sea, van a ver un montón de cosas acá que no tienen nada que ver con el cuerpo humano ni con una biomolécula, pero después lo vamos a aplicar bien a las biomoléculas. Y después vamos a aplicar las biomoléculas a la bioquímica. O sea, ese es el camino de segundo año, ¿sí? Ese es el caminito que tenemos que hacer para que ustedes terminen el año. Entonces, comencemos. Bien. Cuando hablemos de grupos funcionales, van a ver que los grupos funcionales, digamos, tienen características muy particulares y lo que tienen son átomos diferentes de carbono y de hidrógeno, que son los que vimos en los hidrocarburos. Nosotros en los hidrocarburos vimos carbono, hidrógeno, ¿sí? A morir. Bueno, acá vamos a empezar a ver azufre, vamos a ver nitrógeno, vamos a ver oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, digamos, qué implica, por ejemplo, que una molécula tenga un nitrógeno, porque parece una estupidez, porque el nitrógeno está al lado del carbono. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuán diferente puede llegar a ser un carbono de un nitrógeno? ¿Sí? Si está uno al lado del otro en la tabla periódica, o sea, tiene un tamaño similar, por ejemplo, pero el nitrógeno lo que tiene es un par de electrones libres. Ese par de electrones libres lo va a hacer súper reactivo. Y ni hablar del oxígeno, que va a tener a veces dos pares de electrones libres, lo cual va a hacer que sea también muy reactivo.
¿sí? A pesar, digamos, de tener una cercanía en la tabla y de tener una masa atómica, digámoslo así, similar, las características cambian radicalmente, ¿sí? Bien. Quiero llegar así como a algo más concreto, pero bueno. El grupo funcional determina el nombre del compuesto, o sea que vamos a ver nomenclaturas no nuevas, completamente nuevas, pero sí vamos a aprender a nombrar grupos funcionales diferentes, ¿sí? Hay algunas cuestiones que siguen siendo las mismas, por ejemplo, cuando ustedes tienen que nombrar una ramificación, un metil, un etil, ¿sí? Eso sigue siendo exactamente igual. Es decir, cuando van a numerar la cadena, cuando van a buscar la cadena más larga, eso siempre sigue siendo del mismo modo, ¿sí? Por lo tanto, digamos, en cuanto a nomenclatura, no es que vamos a cambiar radicalmente la forma, ¿sí? Pero sí vamos a tener que aprender a nombrar cada grupo funcional. Y después vamos a hacer polifuncionales, que es nombrar un compuesto que tenga varios grupos funcionales diferentes, y en ese caso vamos a tener orden de importancia, digamos, de cada uno de los grupos funcionales. Pero eso lo vemos. Bien, entonces, miren esto. La cadena carbonada principal debe ser la que, bueno, por supuesto la más larga posible y la que contenga la función principal. Esto lo habíamos visto nosotros. ¿Se acuerdan que yo les había dado un ejemplo de un alqueno donde ustedes tenían que buscar la cadena principal y yo les dije, la cadena principal siempre debe contener al alqueno, ¿no? O sea, siempre debe contener ese doble enlace. Bueno, acá es exactamente lo mismo. O sea, la cadena principal debe contener al grupo funcional. ¿Sí? Si no, estamos nombrando mal, estamos tomando mal la cadena principal. ¿De acuerdo? Pero ahora lo ven. Bien. Acá tenemos los grupos funcionales que vamos a ver, ¿sí? Tenemos los alcoholes, que son los más sencillitos y los más bonitos, aldehídos, cetonas, que digamos son dos familias diferentes, pero que tienen varias cosas en común, ¿sí? O sea, algunas reacciones que dan los aldehídos los dan las cetonas, varias funciones que dan los aldehídos, perdón, reacciones que dan los aldehídos los dan las cetonas, varias. Ácidos carboxílicos son muy importantes y vamos a ver algunos importantes para que ustedes sepan, sobre todo diferenciarlos de los ácidos inorgánicos, ¿sí? Para que ustedes vean un poco las diferencias entre un ácido carboxílico y qué sé yo, y un clorhídrico, por ejemplo. Los éteres y los ésteres, muy importantes en esta materia, los ésteres, ¿sí? Muy importantes en química biológica, sobre todo, ¿sí? Que después los van a ver, creo que era, Carmen, ¿seguías química vos, sí, no? Sí, profe. Sí, justamente le estaba diciendo a Débora que me estaba preocupando por los grupos funcionales porque como son bastantes. No te tienes que preocupar, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Después cuando vos estés enfrente de una biomolécula y encuentres un grupo funcional, vos vas a tener la capacidad de entender qué es lo que le está pasando a ese grupo funcional y qué le puede pasar a ese grupo funcional. Y en función de eso vas a entender. Por ejemplo, no sé, para decirte algo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la capacidad que puede llegar a tener no sé, un ácido nucleico, por ejemplo, un ADN, ¿sí? De modificarse frente a cambios no sé, en la temperatura o cambios en el entorno. No es lo mismo la capacidad de cambio que tiene el ADN que la capacidad de cambio que tiene el glucógeno, por ejemplo, ¿sí? Que es un hidrato de carbono. O sea, de ningún modo yo voy a poder modificar tan fácilmente el ADN como si puedo modificar el glucógeno, ¿sí? Que es una fuente, en todo caso, de energía que yo la tengo ahí a mediano plazo. ¿Pero por qué es esto? Bueno, o sea, yo lo puedo explicar desde un punto de vista fisiológico, ¿sí? Yo te puedo explicar, bueno, el ADN no se modifica porque si se modifica el ADN es cualquier cosa todo, ¿no? Y sí se pueden modificar las uniones lábiles que tiene el glucógeno. Perfecto, eso te lo puedo explicar desde ese punto de vista. Pero vos vas a tener la capacidad de entenderlo químicamente eso, ¿sí? O sea, vos vas a tener la capacidad de mirar las moléculas y decirme, claro, por eso es que el ADN no se modifica tan fácilmente y el glucógeno es muy lábil y puede hidrolizarse muy fácilmente, ¿sí? Por eso es que yo digo que la química, digamos, te da la base
para después entender ciertas cuestiones que tienen que ver con la bioquímica, si querés, de las biomoléculas. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, Bien, sí, sí. después lo vamos a ver. Perdón, me fui. Ácidos carboxílicos dijimos, éteres, ésteres, los ésteres muy importantes, los anhídridos no tanto. Pobres anhídridos. No le vamos a dar tanta bola a los anhídridos. Bien, entonces decíamos, funciones nitrogenadas, ¿sí? Las funciones nitrogenadas son las aminas, las amidas y los nitrilos. Bien. A los nitrilos no les vamos a dar tanta bola, ¿sí? Los nitrilos son más un grupo funcional que no tiene tanto que ver con las biomoléculas. Como nosotros vamos a hacer un cursito acelerado por cuestiones que, bueno, ya saben, ¿sí? El curso empezó muy en octubre, digamos, no le vamos a meter tanto punch al nitrilo porque realmente no vamos a tener tanto tiempo. Nos vamos a basar en aminas y amidas que sí tienen importancia biológica, ¿sí? Sobre todo las amidas. Y después vamos a ver... Profe, sí. profe, ¿usted nos va a preparar para poder tener química 3, digamos? Porque esa es Sí, nuestra preocupación mayor, digamos. Justo hablábamos usted, con Carmen, el poder encarar el año que viene mínimamente al nivel de los demás, porque ustedes tienen, vos vas a tener química en el profesorado de física. no sé todavía, no me decidí, porque a mí toda la vida me gustó la biología y está complicado. Y química me gusta, no me la veo, no me veo enseñándola. Pero la física por ahí sí, pero no me gustan los temas de física. Estoy como en un conflicto conmigo misma. Ok, bueno. Pero bueno, Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, las químicas que vienen en tercero de química, obviamente que son químicas duras, durísimas, que es orgánica, eso. Después la química 3 de física son temas random, son temas medio raros, y la de biología son duras también. Es química claro. biológica, o sea, no es lo mismo la carrera que sigas, a eso voy. Sí, sí, No sí, es sí. lo mismo, no es lo mismo para nada, pero yo las voy a, o sea, el objetivo de Química 2 es que ustedes salgan competentes en química orgánica, eso Genial, seguro. En química orgánica van genial. a tener que salir competentes, sí o sí, ¿está bien? Y Sí, ustedes en profe, Química 1 vieron las generalidades de la química y las vieron muy bien, así que no claro, van a tener problemas, genial. ¿sí? No van a tener problemas, Sí. tranquilo. Bueno, acá tenemos a los alcoholes. Los alcoholes son los más simpáticos. Tenemos acá, fíjense, miren, este alcohol es el más chiquitito, se llama metanol, ¿sí? ¿Por qué se llama metanol? Vamos a ponerle el lapicito. Acá está. ¿Por qué se llama este alcohol metanol? Bueno, porque fíjense, yo para poder nombrar los alcoholes lo que debo hacer es, por eso les digo que la nomenclatura se va repitiendo, ¿sí? Fíjense que met, ¿qué significaba? En general, digamos. Uno, Exacto, un carbono. No. Perfecto, un carbono, ¿sí? Bien. Entonces, este alcohol tiene un carbono, ¿lo ven? ¿Y qué pasa? Lo que vamos a hacer es le vamos a agregar la terminación ol, que es la terminación de los alcoholes. ¿Ven que dice? Se cambia el sufijo ano, que era el de los De los alcanos, hidro... perfecto, se lo cambió por el ol, ¿sí? Que es el de los alcoholes. ¿De acuerdo? bien. Metanol. Sí, Sí. Este que está aquí abajo, por ejemplo, tiene dos carbonos, ¿sí? Y el grupo funcional que se corresponde con el alcohol, ¿sí? Que es el famoso OH. En la jerga le decimos el OH, ¿sí? Aunque no lo crean. Entonces, et significa dos carbonos, ¿sí? Y acá tenemos la terminación ol, que es la terminación clásica de los alcoholes. Si ustedes tuvieran que hacer un compuesto más grande y más complejo que fuera un alcohol, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo para que ustedes se queden tranquilas de que esto, eh, digamos, es lo mismo que ustedes ya saben. No tiene demasiado, esperen, ¿eh? Miren. puede ser una pregunta, por ahí es media tonta, pero No, dale, decime, ya, dale, ya si me quedo con la duda, yo después me retraso, porque dale, ya me pasó. dale, El OH, ¿no? sí.
Oxígeno, hidrógeno, ¿es lo que le da la propiedad del alcohol, el Exactamente. compuesto? Exacto. Vos siempre que veas un alcohol, siempre que veas un OH, es un alcohol. Exactamente. Bien, Bien. bueno. Viste, te sacaste la duda y no era tonta la duda. Sí, no, pero a veces me ha pasado siempre en química. O sea, tardo como un poquito. Tengo dificultades, profe. No. A mí me pasa Igual me igual, gusta, a mí yo me gusta, también necesito me mi gusta. tiempo, así que tranquila. ¿Sabe qué pasa? Nosotros también nos dimos cuenta que nos perjudicó mucho esto de no entrenar, digamos. Sí, falta de entrenamiento en general. Claro, sí, sí, me imagino. Entonces esa capacidad como que uno no la desarrolla tan fácilmente. En mi caso, sería eso. Ahí está. Bueno, a ver, chicas. Acá tenemos un compuesto. Fíjense que esto es un alcohol, ¿sí? Vamos a nombrar este alcohol para que ustedes vean que las reglas de la nomenclatura se comparten, o sea, no es que vamos a hacer una cosa re nueva, ¿sí? Es siempre lo mismo, vamos a buscar la cadena principal más larga que contenga el grupo funcional. En este caso tenemos dos OHs, por lo tanto, tenemos que encontrar una cadena más larga posible que contenga ambos grupos funcionales. ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece? Que pueda tener los dos, la central sería. ¿Así? No, ¿Cómo sería? Empezamos de abajo, del carbono 2. Empezamos de acá de Sí, acá o del otro extremo también se o puede de acá. empezar. claro, o de ahí. Ahí, ¿Y cómo porque ahí hago? vamos a tener más cerca una ramificación. Bueno, y entonces, ¿cómo hago? A ver, traten de decirme, no sé cómo hacer para... Desde ahí arriba, sí, ¿Cómo coincido sería? con la compañera por la ramificación. Bueno, pero ¿cómo sería? A ver, ¿cómo lo hago? Para abajo, ¿Así? ¿Y ahora? sí, para abajo, Sí, por el centro, sí, hasta el otro carbono, hasta este. sí, y Y para ahí abajo. bajar. Ahí va, perfecto. Por eso no sabía cómo me, cómo decirles que me indicaran. Perfecto, excelente. Esta es la cadena principal. Perfecto. Exactamente, esta es la cadena principal. Porque contiene al grupo funcional. Es lo mismo que antes, ¿sí? Por eso les quise hacer uno más largo para que sepan que es exactamente lo mismo. Bien, Claro. entonces, nosotros ya tenemos a la cadena principal y ya estamos en condiciones de poder numerar los carbonos. Vamos a ver cómo se numeran los carbonos en este caso. El carbono 1 sería este que está acá o sería este que está acá. El del otro extremo, profe. Este, Sí. ¿están las dos de acuerdo? Yo estoy buscándole las diferencias como para saber. Si me guío por las ramificaciones, sí. ¿Es ese el que tengo en el cursor? Sí, sí, porque ahí hay dos más cerca. ¿Y este? Y, y no, porque están en el otro carbono. O sea, están más alejadas Si las yo me paro ramificaciones. acá, estas dos ramificaciones están en el carbono 1, 2. Y si yo me paro acá, estas dos ramificaciones están en el carbono 1, 2. Están igual. Claro. Pero acá yo tengo una ramificación más cerca. O sea que el carbono 1 Sí. sería este. Eso, sí. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bien. Voy a cambiar al negro. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a nombrar esto. ¿Sí? Nosotros tenemos una cadena principal que es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de cadena principal. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser un penta. Pentanol. En realidad, esto no va a ser un pentanol. ¿Por qué no va a ser un pentanol? Porque yo tengo dos grupos OL. Yo tengo dos grupos OH. Entonces, como yo tengo dos grupos OH, lo voy a llamar pentanodiol. Ah,
¿sí? Metanodiol. Por eso siempre les digo, yo siempre hago hincapié en esto. Número y localización. Número y localización. O sea, cuántos tengo y dónde están. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen acá un di, adelante del di tienen que ponerme 2 números. ¿Se entienden? Sí. Sí. El 2, este es el 3, este es el 4. Bien, ¿qué 2 números voy a poner? ¿El 1 y el 5? Perfecto, 1, 5. Perfecto, 1, 5 pentanodiol. Excelente. Bien. Y delante de todo esto, ¿qué voy a poner? Las 2, sí. 3, ¿Cómo? Sí. trimetil. ¿Cómo me quedaría entonces? A ver, escribímelo, ¿cómo me quedaría? 2, 2, 3, 2. 3. Bien. Ah, 2,33. sí. Excelente. Trimetil, ¿no? Sí. Bien, recuerden que no importa que el número no importa que el número se repita, ustedes tienen que escribirlo igual, o sea, este 3 tienen que escribirlo igual, ¿sí? O sea, no pueden poner 2,3 trimetil, es 2,3,3. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Esto es solamente para que vean que estamos nombrando un alcohol, que es otra cosa que ustedes nunca habían visto, pero que las reglas de la nomenclatura son las mismas. ¿Está bien? sí, profe. Sí, Perfecto. genial. Genial. Para que se les vaya el miedo de que Sí. estamos haciendo algo raro o algo, ¿sí? Es lo mismo, Sí, ¿sí? Es exactamente lo genial. mismo. Bien, por lo menos en cuanto a la nomenclatura. Después veremos en cuanto a las propiedades. Ahí sí cambia, pero siempre tiene mucho sentido igual. Bien, esperen que tengo que mover esto porque si no puedo cambiar de diapositiva. Acá. Bien. Según la posición del grupo alcohol, yo voy a tener alcoholes primarios, alcoholes secundarios o alcoholes terciarios. Esto, nada, es una clasificación nada más, no me importa tanto, ¿sí? Vamos a pasarlo de largo porque no, digamos, a mí las clasificaciones me parecen odiosas siempre, así que, por ejemplo, el compuesto que hicimos recién era un diol, por ejemplo, ¿ven? Que dice según la cantidad de grupos alcoholes que se clasifican en mono, di o poli. Bueno, el que hicimos recién fue un diol porque teníamos 2 grupos ol. ¿Está bien? Pero simplemente eso, fíjese que es una clasificación tonta, Se ¿sí? cuenta hasta 2 nomás y después ya pasa a ser poli. Exactamente, sí, polioles, exacto. Sí, después van a ver que los hidratos de carbono son polioles, de hecho, ¿sí? Qué sé yo, la glucosa, todas esas cosas van a ver que son polialcoholes, ¿sí? Ya se Sí. van a acordar de esto. Y después esto, si quieren, después cuando hacemos algún alcohol, les muestro qué sería un alcohol primario, qué sería un alcohol secundario, pero es una clasificación. No, nada demasiado raro. Bien, propiedades físicas, que es lo más importante. Bien, los alcoholes hasta 11 carbonos son líquidos a temperatura ambiente. Sí, esto, por supuesto que no hay que saberlo de memoria, uno después cuando va trabajando con esto se da cuenta. Ustedes piensen que el etanol, el que ustedes conocen, es un recontra, remil, relíquido a temperatura ambiente, ¿no? Mm. Otro que es muy líquido también a temperatura ambiente es el metanol. ¿Vieron que recién vimos metanol y etanol? ¿Saben cuál es el metanol? ¿Lo conocen al metanol? No, no sé, no me acuerdo en qué estaba, pero me acuerdo que lo leí. El metanol ¿En es el qué alcohol de quemar. Ah, sí. ¿Sí? El metanol es el alcohol de quemar. Y El que después se van usa, por ejemplo, en la repostería. repostería. Sí. Le No, echan, el otro día vi un programa, por eso le digo la competencia, y le echan, los chefs le decían, ¿qué alcohol vas a utilizar? Y ellos le nombraban el alcohol, se lo tiraban arriba como al merengue y lo sí. prendían fuego. Tiene como bomba inglesa, no sé cómo se llama No.
no usar metanol en repostería, por Dios y la Virgen. No, No, por eso le Lo preguntaba si es trataba. eso. no, el metanol, ay, por Dios, no. El metanol es un alcohol Qué crimen, ¿no? que es el famoso alcohol de quemar, ya no se utiliza tanto. El metanol es tóxico, es muy tóxico el Ah, metanol, sí, por eso bueno. decía que, oh, por Dios, no. El metanol es muy tóxico, compite con una enzima, compite con la misma enzima, o sea, cuando nosotros tomamos etanol, el etanol se va, voy a decir una palabra que, gracias a Dios, no hay alguien acá presente para que me escuche, se depura, vamos a decirlo así, en el organismo por una enzima, ¿sí? Que después se las cuento. Se llama alcohol deshidrogenasa, no importa. La cuestión es que cuando ustedes consumen metanol, obviamente por una cuestión accidental, obvio uno no va a ir a consumir metanol, lo que sucede es que el metanol compite con esa enzima, con la alcohol deshidrogenasa, y entonces uno se intoxica, ¿sí? Entonces, la forma en la que se trata una intoxicación por metanol es dando etanol. ¿Vieron alguna vez Doctor Mm, House? sí. ¿Vieron el capítulo en el que una persona se intoxica con metanol y el doctor House abre una botella de whisky y se pone a tomar whisky con el paciente? Sí, Lo hace por eso, porque el tratamiento claro. para una intoxicación con metanol es etanol, ¿sí? Por una cuestión de competencia con la enzima, digamos. Lo que hace el etanol es, como es más afín por la enzima, eh, lo que sucede es que compite por la enzima y le gana al metanol, entonces el metanol después no tiene otra que excretarse a nivel urinario y ya, ¿sí? Ah, bien, sí. No importa, esto es anecdótico, ¿eh? Pero jamás, nunca en la vida usen metanol para nada, menos para algo de cocina, me muero acá, no. Ese no sé, yo le digo que lo vi justo el sábado, que decía qué alcohol vas a usar, bueno, no tengo idea igual, pero le iban echando cada uno de los concursantes, le echaba un alcohol diferente y se prendía fuego este merengue, que estaba ya estaba, ¿cómo que se llama? Ya lo quemaron, digamos, se tenía que derretir toda la torta. Por Dios. Bueno, yo te creo todo lo que me estás diciendo, pero espero que te estés equivocando, porque realmente No, no, sí, cada uno lo repetía, pero ¿sabe qué? sí. Parece que son los alcoholes que conocemos, el tequila, el ron, este, usaban alcoholes de bebida. Ah, bueno, pero ese siempre es el etanol, entonces. Claro, Ah, sí. bueno, ahí está. Ah, Claro, porque ellos tenían que hacer una torta tropical o algo así, creo que está bien. iban combinando esos alcoholes, claro, sí, sí, Ah, sí, no, sí. por eso yo dije, no, no, no puede ser metanol porque no, levantan ese programa, no, no puede ser. Pero No. que escuchaba bien porque encima le preguntaron a cada uno, ¿qué alcohol vas a usar? ¿Qué alcohol vas a usar? Eso sí, Ah, Claro, por seguro. el tipo, el etanol, por ejemplo, usan whisky, usan claro, ron, esas cosas. claro, Claro, ahí está. claro, Bueno, pero pero eso, está bueno que haberlo aclarado. Ah. claro, no, no, está bien, por eso digo, ¿qué alcohol vas a usar? No me muero. No, no, por Dios. No, No lo voy a metanol. invitar a comer nunca, profe. Ah, no, no, Téngalo no, en cuenta el día que compartamos algo. No, está bien, me dejaste más tranquila ahora, digo, Dios, está bien, está bien, está bien, listo. Bien, bueno, bueno, y acá esto es importante. Los alcoholes forman puente de hidrógeno con el agua. Ustedes saben lo que son las uniones de hidrógeno, ¿no? Los puentes. Déjenme dibujar algo. ¿Se acuerdan de esto de primer año? De haberlo visto con Estela o Mazo. Más o Ay, menos. ¿por qué? Mayo, mayo. Más o menos. ¿Se acuerdan Sí. de, a ver, ustedes tenían, digamos, fuerzas, ¿no? Son todas fuerzas electrostáticas que van a, digamos, generar la interacción entre moléculas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las fuerzas de London? Sí, Bien, las fuerzas de London eran fuerzas débiles que se daban entre moléculas no polares. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía, no sé, moléculas así, por ejemplo, ¿no? Tenía cloro, cloro, qué sé yo. Esta es una molécula, ¿no? La molécula de cloro, allá. La molécula de cloro 2 por ejemplo, ¿no? Así. Bueno, ustedes tienen esta molécula. Esta molécula sí,
va a interaccionar con otra molécula igual, obviamente, ¿no? Interacciona con otra molécula igual, también de cloro-cloro, y interacciona con otra molécula igual, también de cloro-cloro, y así sucesivamente. Y estas interacciones entre estas moléculas son, por supuesto, de una naturaleza electrostática y son de una naturaleza débil. ¿Por qué? Porque son moléculas no polares que no tienen dipolos permanentes. ¿Sí? Por lo tanto, tienen ciertas interacciones que son débiles. ¿Esto lo recuerdan? Sí, profe. Bien. Después teníamos otras fuerzas que se daban entre moléculas que sí eran polares. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua es una molécula superpolar por sus electrones libres, ¿sí? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, hacer interaccionar una molécula de agua con otra molécula que sea polar, ¿sí? Como esto es un dipolo, esto sí tiene dipolos permanentes. Acá hay una densidad negativa de la recontra mil, ¿no? Porque acá hay electrones libres. Entonces, este dipolo que sí es permanente va a tener una interacción con alguna otra sustancia, otro dipolo, etcétera, ¿sí? Estos se llamaban, por ejemplo, fuerzas dipolo-dipolo. ¿Se acuerdan de esas? Sí. Bien, entonces teníamos London, dipolo-dipolo, ¿sí? Se llaman fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Entonces son fuerzas entre moléculas, no en las moléculas. Eso, si no, eso Sí. sería intramolecular. Yo estoy hablando de algo intermolecular. Fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando ustedes habían visto fuerzas de London, vieron fuerzas dipolo-dipolo, también tuvieron que haber visto fuerzas de puente hidrógeno. El puente hidrógeno es una fuerza, también electrostática, todas las fuerzas intermoleculares tienen esa naturaleza electrostática, donde este hidrógeno del agua, por ejemplo, o este hidrógeno del agua, va a formar como una especie de puentecito, ¿sí? Con otros átomos diferentes, que pueden ser, por ejemplo, otro átomo de oxígeno, ¿sí? Así de este modo. O, por ejemplo, en otra molécula donde se da este famoso puente hidrógeno, puede ser, no sé, en el amoníaco, por ejemplo. El amoníaco también tiene hidrógeno, por supuesto, ¿sí? Y este hidrógeno también va a formar un puente con un nitrógeno de otra molécula de amoníaco. O sea, para definirlo, las uniones de puente hidrógeno son uniones que se dan entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra, o el hidrógeno de una molécula y el nitrógeno de otra, o también el hidrógeno de una molécula y el flúor de otra. O sea, las uniones de puente hidrógeno se dan solamente en moléculas que tienen hidrógeno y nitrógeno, o hidrógeno y flúor, o hidrógeno y nitrógeno. ¿Sí? O sea, tienen que tener o o este par, perdón, perdón, lo estoy poniendo con oxígeno, perdón. Perdonen, ¿eh? O sea, es hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con flúor. Si ustedes tienen una molécula que tiene esto, o esto, o esto, esas moléculas van a tener fuerzas de puente de hidrógeno. Por eso les mostré el agua, por eso les mostré el amoníaco, y por eso les mostré el ácido fluorhídrico, que es esta molécula. ¿Se entendió lo que dije? Sí, Sí, re bien. profe. Ahora sí. Perfecto. Estos puentes de hidrógeno, que se llaman, o sea, que el hidrógeno se una con exactamente con oxígeno, nitrógeno y flúor, no es algo caprichoso, porque ustedes me dirán, y bueno, ¿y por qué no con azufre? ¿Qué sé yo? No.
En realidad es porque son los 3 elementos más electronegativos de la tabla. Si ustedes se ponen a pensar, el flúor es el más electronegativo, rompiéndole todo a todos los demás, ¿sí? Claro. Electronegatividad 4. El que le sigue, por supuesto, es el oxígeno, y el que le sigue es el nitrógeno. Entonces, como son tan, pero tan electronegativos, van a tender a tomar los electrones del hidrógeno con mucha fuerza. Por eso se van a formar estos famosos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son difíciles de romper, ¿sí? Así como yo les dije que las fuerzas de London son fuerzas, las que estaban acá, ¿no? Son fuerzas débiles, son fuerzas tranqui, ¿sí? Son unas fuerzas electrostáticas que se pueden romper porque no hay dipolos permanentes. Y así como les dije que las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas considerables, ¿sí? Pero las fuerzas de puente de hidrógeno son muy importantes. Son importantes, ¿sí? De hecho, nuevamente les voy a tirar un dato de color, porque yo soy así. Esto es... Justo le iba a decir, en la Esto hélice de es la ADN, cadena del ADN. Muy bien, mirá, me lo sacaron Al de la puente de boca. porque hidrógeno. nosotros nos estamos torturando mucho con biología y cuando vos describís la doble cadena, te dice que están formadas por bases nitrogenadas y unidas por los puentes de hidrógeno. Me encanta. Claro. Gracias por eso. Muy La feliz que lo... timina, la mina. Claro. Las cadenas del ADN están unidas por enlaces de puente de hidrógeno. Exactamente. Fíjense qué importante que son los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas del ADN. Perfecto. Excelente. Sí. ¿Sí? Después, Genial, profe, porque justo ese como detallito lo que tenía que reforzar para ir a dar ahora al final. ¡ay, qué Ese bueno! detallito, porque Buenísimo. lo de Bueno, las bases nitrogenadas está clarísimo porque entiendo la combinación de la adenina, la guanina, la timina, la citosina, todo eso, pero el puente de hidrógeno siempre me quedaba la duda ahí. claro. Y de hecho, si vos querés desenrollar la cadena del ADN, o sea, si vos querés desenrollar la doble cadena de ADN porque querés hacer una replicación o porque querés Sí, hacer, no sé, lo que vos quieras hacer, sí, en la síntesis. justamente hay una enzima que se encarga de eso que se llama helicasa. Se llama helicasa Sí, porque lo que hace es se romper el encarga puente de de hidrógeno. romper los puentes de hidrógeno. Exacto. Mira, hasta repasamos para el examen. Mirá. Genial, Genial. genial. Bien. En menos de un minuto se corta, ahora sí me di cuenta. Bueno, bien. Entonces, por eso les decía que acá dice, los alcoholes forman puente de hidrógeno con el agua, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alcoholes tienen este grupo OH, y si tienen un grupo OH, tienen un grupo H, ¿sí? Si tienen un hidrógeno, obviamente que van a formar puente de hidrógeno con el agua. Esto es más que obvio, ¿sí? O sea, este es el agua, tiki, 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 tiki. Entonces, este hidrógeno va a formar un puente de hidrógeno con el OH de una molécula, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso es que dice que Sí. forman, por eso es que los alcoholes son tan miscibles en agua, o sea, son muy solubles en agua, ¿sí? Porque forman puentes de hidrógeno que son muy importantes, son muy fuertes, ¿de acuerdo?